todas esas cosas tienen una realidad bíblica, pero no es toda la realidad. Y hay veces que nosotros, pues, cuando oramos y no recibimos aquellas cosas que creemos que de alguna forma nos merecemos, como que nos frustramos en el camino. Y a veces creemos que Dios no escucha nuestra oración. En esta mañana yo te voy a hablar de ejemplos de gente que hicieron un acto de fe con cosas pequeñas que tenían, y de hecho, hermano José casi me roba el mensaje porque habló de dos personas que vamos a estar tratando en esta mañana, y una de ellas la viuda de Sarepta, y otra de ellas aquella mujer que tenía muy poco aceite. En tiempos difíciles, que es donde se desarrolla esta historia de estas dos mujeres, ellas avanzaron, hicieron un acto de fe. Pero no hicieron un acto de fe porque fue una circunstancia común y corriente, sino porque Dios mismo puso en el corazón de estas mujeres algo muy extraordinario. Y el título de esta mañana del mensaje que quiero traerte se llama "Cuando lo poco es suficiente". Vuelvo y te lo repito: cuando lo poco es suficiente. Amados hombres y mujeres como usted y yo, gente ordinaria, lograron hazañas extraordinarias. ¿Por qué? Porque confiaron en Dios, porque pusieron su fe en Dios. En Proverbios capítulo 3, verso 5, la Biblia dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Cuando está hablando del corazón, usted y yo sabemos, por lo que hemos aprendido aquí en esta casa y lo que ya usted sabía antes de llegar aquí, es que corazón se llama también aquella parte de nuestra vida que es el intelecto, son aquellas cosas, aquellas decisiones que hacemos. Y aquí el proverbista, en este caso pudo haber sido Salomón o no Salomón, porque acuérdese, todos los proverbios no los escribió Salomón. Hay algunos proverbios que los escribieron otros proverbistas. Y dice más adelante el texto que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no dependamos de nuestro propio entendimiento. Cuando actuamos confiando en nuestras capacidades, aquí tenemos un problema, que es que estamos limitando a Dios, porque como Él es un Dios ilimitado, nuestras capacidades son tan limitadas que entonces limitamos a Dios de cosas grandes que Él quiere hacer a través de nosotros. Hay momentos en la vida que tenemos que tomar decisiones. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido que tomar decisiones en algún momento de nuestra vida? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero hay veces que no confiamos en mucha gente cuando tomamos esas decisiones. Pero yo te tengo en esta mañana una excelente noticia. Cuando tú confías en el Señor, amado, lo que viene para ti es lo mejor. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que lo que significa esto es que cuando Dios te ayuda en tus decisiones, te va a dar lo mejor. Te va a dar lo que verdaderamente tú necesitas. A veces no todo lo que tú quieres, porque hay veces que le pedimos a Dios y creemos que Dios está a la merced nuestra. Hoy en día oímos a la gente orar como dándole instrucciones a Dios de lo que tiene que hacer, y Dios es soberano. Dios hace las cosas como Él quiere y como Él quiere. Hay grandes ejemplos de hombres y mujeres que utilizaron únicamente lo que tenían en la mano, como una onda, una vara, unas pequeñas monedas, aceite, o inclusive usaron su valentía, su valor. Amados, Dios no necesita de grandes recursos. Dios te necesita a ti, nos necesita a mí, nos necesita a todos nosotros. Necesita un corazón, una voluntad que esté dispuesta a obedecer. Porque cuando ese corazón se dispone a obedecer, grandes cosas, amado, Dios puede hacer a través de ti. Amén. Y a través de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está equipado. Está equipado, amado. Tiene capacidades, tiene talentos, tiene dones, tiene pasiones únicas. Y sobre todo, sabe lo que tenemos,
que está por encima de los talentos, de los dones y de las pasiones. Poder de Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, que dice la palabra, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Cuando habla del Espíritu Santo, no está hablando de cualquier cosa, está hablando de la tercera persona de la Trinidad de Dios. Es la que Jesús en un momento dijo: no te voy a dejar huérfano, te voy a enviar el Consolador, aquel que te va a guiar, aquel que te va a consolar, aquel que te va a dar herramientas necesarias en el momento difícil de la vida. Ese Espíritu Santo siempre va a estar contigo, nunca te dejará, nunca te abandonará. Pero nosotros tenemos que entender que estas capacidades o talentos que Dios ha puesto en nuestras manos, tenemos que depositarlas nosotros en sus manos. Nos convertimos en las manos de Dios, y la voz de Dios, ¿sabe cuándo? Cuando verdaderamente nos ponemos en sus manos, y entonces podemos alcanzar a otros. No estamos aquí solamente para entretenernos los miércoles y los viernes, eso lo he dicho varias veces. Estamos aquí con un propósito, y ese propósito es alcanzar a otros, traer a otros al conocimiento de la verdad. Hay gente que está necesitada de ese conocimiento. Hay gente que está necesitada de que alguien le diga: un Cristo te ama, un Dios te bendiga, tú no estás solo en medio de tu lucha y de tu batalla. Tus manos tienen la encomienda de hacer el bien. Cuando sostienes a un amigo en un momento de dolor, cuando le das de comer a alguien con hambre, amado, cuando abrazas a alguien que sufre, no estás haciendo solo una obra humana, estás haciendo la voluntad de Dios. Amado, y cuando hacemos la voluntad de Dios es cuando actuamos con bondad, es cuando estás permitiendo que Dios obre a través de ti, que tú seas el instrumento que Dios utilice para llegar a otros. Entonces estamos haciendo la voluntad del Señor. Amado, yo escribí este principio que voy a compartir contigo en esta mañana. Escuche lo que dice: las grandes obras no siempre se miden por los grandes recursos, sino por el impacto que éstas producen en aquellos a los cuales les servimos. Lo voy a repetir de nuevo porque yo sé que lo dije muy rápido. Ahora lo voy a decir un poco más lento. Las grandes obras no siempre se miden porque tengan grandes recursos, sino por el impacto que éstas producen en aquellos a los cuales les servimos. Cuando actuamos guiados con un propósito mayor, que es el propósito de Dios, nuestra vida entonces adquiere un significado diferente, un significado mayor. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida trasciende de lo común, trasciende de lo ordinario a lo extraordinario. Y ahora voy a tomar el primer ejemplo que José lo tomó, que yo dije: este hombre casi está predicando de lo que yo voy a predicar. Es la viuda de Sarepta. Aquí hay muchas cosas que a veces pasamos por alto, que a veces lo damos por hecho y oímos la historia de la viuda de Sarepta, pero hay cosas aquí en las cuales nosotros, la iglesia del Señor, nos tenemos que detener para entender por qué Dios, como dijo mi hermano José, llamó a una viuda, a una mujer que era gentil. No era una viuda judía, y eso lo vamos a ver porque Jesús lo dijo 800 o más años después de por qué el profeta fue ordenado a ir a una ciudad llamada Sarepta en un tiempo difícil donde no había llovido por 3 años y medio. Amado, cuando entendemos estas cosas, verdaderamente podemos ver, por ahí nos están aplaudiendo, podemos ver que Dios es soberano, que Dios hace las cosas como Él quiere. La Biblia dice que para Él no hay nada imposible. Y en ese primer libro de Reyes, en el capítulo 17, que es la historia de la viuda de Sarepta, Dios le dice a Elías, el profeta: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Amado, Dios le dice al profeta
levántate. Pero no le está diciendo solamente levántate, le está diciendo vete a vivir allí. Porque cuando la Biblia habla de morar, está hablando de que te vas a tener que ir a vivir allí. Si había un lugar, entiendo yo, que los de Israel no querían morar, era en ese lugar, Sarepta, un lugar de necesidad. ¿Usted sabe quién era el rey de Sarepta de Sidón en aquel entonces? Amado, se llamaba el Baal. ¿Sabe quién es el Baal? Nada más y nada menos que el papá de Jezabel. Aquella mujer que después, unos años después, porque esto sucedió antes, persiguió al profeta Elías para acabar con él y matarlo. Para allí es que Dios está enviando al profeta Elías, casi nada. Amado, hay veces que Dios nos envía a los lugares más inesperados, más inhóspitos, y no queremos hacer la voluntad de Dios, y cerramos nuestro corazón y pedimos 10 confirmaciones. Dios, tú me vas a tener que hablar a través de otra persona. Y si esa persona me habla, no, me vas a tener que hablar ahora a través de un niño. Y si ese niño me habla, me vas a tener que hablar ahora a través de un mensaje de la radio. Perdone. Amado, buscamos la forma de evadir un llamado que Dios nos hace. Yo también evadí llamado. Como ustedes saben, yo estaba muy cómodo en la ciudad de Kissimmee, Florida. Allí estaba lo más bien chili, como dicen los boricuas. Allí teníamos todo, 2 buenos carros, mi esposa y yo, una buena casa, una buena iglesia, estábamos como copastores en una iglesia. Y Dios nos pone en mi corazón, de una manera muy especial, Puerto Rico. Yo le he contado esto, pero para aquellos hermanos que no lo han oído, se lo voy a contar de nuevo. Tuvimos una reunión con el pastor de la casa a la cual le servíamos, y ese pastor invitó a un profeta en una actividad de 3 días. Nos predicó, creo que viernes, sábado y después domingo iba a cerrar, y tuvimos una reunión con ese profeta. Y el pastor de la casa, pastor Alex Lavoy, le dice al profeta: este hermano que está aquí es pastor en la casa, pero tiene un llamado para Puerto Rico. Ese profeta que estaba predicando allí le dijo: ¿para dónde? ¿En serio? Para Puerto Rico. De veras. Ay, si usted supiera lo que me pasó en Puerto Rico. No lo digo así tan tranquilo, como yo lo estoy diciendo. Mi esposa estaba allí en esa situación de procesar lo que Dios estaba trabajando conmigo. Y este hombre dice: la última vez que yo fui a Puerto Rico me pusieron un revólver en la cabeza en uno de los puestos de gasolina. Mire qué clase de palabra nos está dando. Aleluya. El profeta. Y yo dije: bueno, Señor, si verdaderamente esto es un llamado tuyo, tú tienes que trabajar con el corazón de mi esposa y con mi corazón todavía. Porque aunque tú tengas un llamado, no te creas que ese llamado se va a cumplir de la noche a la mañana y tú vas a llegar al lugar y todo va a estar bien. Aquí llevamos 1 año y unos pocos de meses más, y ya estamos viendo cómo Dios está trabajando con cada uno de nosotros y con cada uno de ustedes de una manera muy particular. Pero esto no surgió de la noche a la mañana, esto nos tomó tiempo, nos tomó fe, nos tomó obediencia. Por eso es que la Biblia dice: el obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios. Y el prestar atención. Hay veces que no prestamos atención porque no queremos escuchar lo que Dios nos está hablando. No queremos prestar atención, ¿sabe por qué? Porque no queremos obedecer a lo que Dios nos está hablando. Y hay veces que Dios nos dice: levántate y vete a aquel lugar, y hacemos como Jonás. En vez de ir a Nínive, ¿para dónde cogió? Pero el problema es que cuando tú coges el lugar equivocado, vas a tener que tú pagar el pasaje. Vas a tener que tú y yo tenemos que entonces trabajar con la situación. Pero la postre a la larga te tengo excelentes noticias. Vas a llegar al lugar que no querías llegar.
vas a llegar a Nínive, al lugar de la necesidad. Y así pasó con este profeta. Dios le dijo, levántate y vete. ¿A dónde? Vete a Sarepta de Sidón, al lugar donde el rey es el Baal, el padre de Jezabel, el suegro de Acab. ¿Usted sabe quién era Acab? Fue el peor rey que tuvo Israel en su tiempo. ¿Sabe por qué? Porque fue un apóstata y su decadencia moral fue increíble. Y allí Dios lo envía. Allí Dios lo envía. Y a trabajar con una mujer que era una mujer gentil. No era una mujer de Israel. Sarepta era también un lugar de hambre, de escasez. No había llovido en 3 años y medio. Amado, pero el Dios de los cielos y de la tierra, como todo lo tiene planificado, le dijo a Isaías, he dado una orden, digo a Elías, perdón, a una viuda. Provisión. Le he dado una orden a una viuda. Provisión. Amado, ¿por qué Dios se empeña en darle una orden a una mujer gentil? Gracias. Y no solamente era una mujer gentil, estaba en una posición de escasez. Amado, porque Dios es soberano. Él quiere mostrar su poder en la obediencia. Por eso Jesús, 800 o más años después, dijo, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel y en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una grande hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviada o enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. 800 o más años después Jesús dice esto. Mire si esta historia tiene una relevancia tan poderosa que Jesús en su ministerio la menciona. En el tiempo de Elías, amado, había una incredulidad generalizada en Israel. Dios pasó por alto a las viudas de Israel. ¿Sabe por qué? Porque Él quería mostrar su gracia y su favor en ellas, a los gentiles. Poderoso Dios. Hay veces que nosotros queremos predicar en las iglesias, o queremos predicarle a aquellos que ya conocen de la palabra, a aquellos que ya tienen algún tipo de fundamento en la palabra de Dios. Pero ¿qué de aquellos que no tienen fundamento? ¿Qué de aquellos que cuando Dios nos llama a lugares inhóspitos, a lugares donde todavía la palabra de Dios no ha llegado? Y no queremos llegar. ¿Por qué? Porque posiblemente me van a perseguir. Hay escasez, como dice mi padre. No hay nada. Esos que predican super fe todo el tiempo y que todo va a estar bien y que todo es abundancia, me imagino que no irían a Sarepta en aquel entonces. O a lo mejor tienen una super fe y cambiaban el ambiente de allí. Por eso es que tenemos que salir. Y Dios le dice, vete allí, a ese lugar, porque yo le he dado una orden a una viuda. Amado, ¿cómo vivían las viudas en los tiempos de Elías? No eran las viudas de ahora. Ahora las viudas de ahora por lo menos si pueden tener los cupones de alimentos, alguna ayuda del gobierno, por lo menos en Puerto Rico, porque sabemos que hay lugares que no hay ningún tipo de ayuda para nadie. Los gobiernos se encargan de ellos, para ellos y para ellos, pero nunca se encargan del pueblo, porque prefieren tenerlo en la miseria para poderlos controlar. Yo no soy de esa parte que me gusta entrar en esto, pero es una realidad que hay que hablarla. Las viudas vivían en extrema pobreza, desamparadas, vulnerables. Eran mujeres sin recursos, no tenían familia ni ingresos propios. Amado,
dependían, ¿sabe de qué? De la caridad, de que alguien le diera algo, especialmente en aquellos lugares donde había sequía. Eran vistas como personas dependientes, dependían de alguien. ¿Y sabes cómo la veían los reyes de aquel entonces? Como alguien que no aporta a la sociedad, por eso no le daban nada. Ellas no aportan, no trabajan, no pueden aportar al erario público. En este caso estoy trayéndolo, ¿verdad?, a nuestros tiempos de ahora. Pero ahora Dios le dice al profeta: le he dado una orden a una viuda para que te alimente. Amado, ¿sabes por qué? Porque cuando Dios da una orden, nadie la puede revocar. Hasta el mismo infierno tiene que obedecer. Estaba oyendo un hermano que estaba hablando, una hermana pobre, estaba orando al Señor. Esa yo creo que es una historia que usted ha escuchado varias veces. Yo la voy a decir ahora en la forma en que yo la puedo decir a cada una de ustedes. Esta hermana estaba orando para que Dios le supliera, porque no tenía nada. Y había un impío, un pagano, que estaba oyendo la oración de aquella mujer y dijo: mira lo que yo voy a hacer. Ahora voy a recoger unos víveres, voy a hacer una bolsa de alimentos, se la voy a poner en la puerta a ver cómo vaya a actuar. Y cuando la mujer ve que hay algo frente a la puerta, esta persona que le puso la compra burlonamente para cogerla, de lejos estás observándola, y ella dice: gracias, Señor, porque aún el diablo te obedece para que me bendiga. Amado, cuando Dios da una orden, tienes que creer y creer y creer que esa orden no puede ser revocada por nada ni nadie. Por eso Isaías en el capítulo 55, en el verso número 1 dijo: así será mi palabra que sale de mi boca. Aquí hay algo muy importante. No es una palabra que solamente tú tengas, es una palabra que tiene que salir de tu boca. ¿Y por qué te digo esto? Take it easy. Lo vas a ver ahora. No volverá a mí vacía, dijo el profeta, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la cual la envié. Amado, lo que Dios decreta es irrevocable, se cumple sin falta. Lo que Dios dice es un sí y es un amén. Precisamente el profeta se le presenta a esta mujer cuando estaba preparando la última cena. Usted sabe que es una mujer que lo que tiene es poquito, y está mirando lo que tiene, y de momento se presenta un profeta con hambre, cansado del camino. Y a lo mejor, estoy hablando yo, esto no está en la Biblia, amado, no vaya a creer que... Y a lo mejor cuando llega a aquella casa dice: ay, Dios mío, donde tú me mandaste, si aquí lo que hay es miseria, aquí lo que hay es escasez, aquí lo que hay es una mujer quejándose todo el tiempo, y me envías al lugar de la necesidad. Aunque para aquel entonces todo estaba en necesidad, amado. Israel también estaba pasando por necesidades. Había una situación de escasez en el mundo conocido de aquel entonces. Y entonces le pide dos ingredientes al profeta que estaban escasos en aquella región: pan y agua. No había llovido. Y le pide después pan. Si llega a ser el profeta José Luis, yo le hubiera dicho: me lo trae sobado. Le gusta más. A lo mejor José decía: me lo trae de agua. Y él decía: no hay ni sobao ni de agua. Lo que hay es una poca de harina en la tinaja y un chispitito de aceite. Una cosita pequeña.
cuando lo poco es suficiente, amado. Cuando lo poco es tan poco que a veces no sabemos qué hacer con lo poco. Yo tenía un hermano, un amigo era allá en la Autoridad de Energía Eléctrica, yo soy retirado de ahí, que me decía: ayer yo fui a abrir el freezer de la nevera, parece que no había hecho la compra, y cuando abrí el freezer me dijo ¡miau! Amado, no había nada en el freezer. El freezer que habla, como dice José. Una vez, Freddy Díaz, Dios lo bendiga, dijo en una predicación: hermano, a veces nosotros estamos en una situación que la única carne que yo veo es cuando meto la mano en el freezer. Mi mano. Tremendo. Para aquellos que no escucharon al hermano que estamos grabando ahí, lo que pasa es que un hermano dijo que la única carne que veía en el freezer era cuando él metía la mano en el freezer. Aleluya. Le pidió estos dos ingredientes, pan y agua. ¿Qué le respondió esta viuda? Ella le respondió: vive Jehová tu Dios. Ella reconoció que el Dios de Elías no era su Dios. No tengo ni pan cocido, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Amado, y más adelante dice: y ahora recogía 2 leños para prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Escuche esto. Una de las cosas que pasamos por alto, entiendo yo, no es que yo tenga la última revelación, porque hay gente que te hablan como si ellos tuvieran la última revelación, como si ellos fueran la última Coca-Cola del desierto, pero Dios nos habla. Dios habla también a los sencillos como nosotros. Dios habla también a aquellos que oran a Dios y no tienen ningún título ni reconocimiento. Dios también les habla. Y escuchen bien. ¿Por qué si la Biblia dice que Dios le había dado una orden, ella todavía estaba dudando de que Dios le iba a suplir? A través de la obediencia. Dios le había dado una orden. ¿Y por qué si Dios le había dado una orden, ella sigue dudando? Porque ella es humana como usted y yo. Que aunque Dios te haya dado una orden en un momento dado de tu vida, todavía estás en el proceso de la obediencia y de la fe. Y ese proceso se desarrolla conforme a esa relación que tú puedes tener con Dios. Amado, esta mujer no era israelita. Esta mujer era gentil. Ella posiblemente conocía a Job, como Job dijo en una ocasión: de oídas te había oído, pero ahora te veo a través de este hombre que viene con hambre, viene a esta tierra. Amado, ¿por qué verdaderamente esta viuda tuvo dudas en aquel momento? Porque la orden de Dios a la viuda, escuche bien, tomó vida cuando el profeta habló una palabra y le dijo: no tengas temor. Amado, hay gente que están esperando por una palabra que salga de tu boca, que le diga: no tengas temor. Al Dios que yo le sirvo, el Dios que es el Dios de la iglesia, te dice en este día: no tengas temor. Él quiere cambiar tu forma de pensar. Y le dijo a la viuda: no tengas temor. Y le dijo: haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ellos una pequeña torta y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Esto lo hemos usado mucho a través del tiempo en las iglesias. ¿Para qué? Para que la gente traiga lo que tiene y se queden sin nada. Manipular, a veces. Hemos usado esto. Me pongo dentro de esto también, porque hay veces que lo hemos usado para traer entonces finanzas a la iglesia. No, pero tráeme a mí primero. Amado,
Usted sabe lo que estaba pidiendo el profeta. Lo único que tenía aquella viuda. No tenía alternativa. Yo me imagino que en un momento dijo, bueno, si esto se acaba, como quiera ya mismo se va a acabar. Voy a tener que obedecer la voz de este hombre. Yo no lo conozco, yo no sé quién es, yo no sé ni de dónde viene, pero este hombre tiene palabra que me dice, no tengas temor. Aleluya. Tengas miedo. Obedece lo que Dios quiere decirte. Hay veces que Dios no te va a hablar con un ángel que baje del cielo. Dios te puede hablar a través de mí. Te puede hablar a través de un hermano, te puede hablar a través de tu esposa, te puede hablar a través de un niño. Eso, Alguien que pase por la calle. Alguien que pase por la calle, como dice el mismo ángel. Alguien que esté recolectando monedas en la calle, a veces te puede hablar. Te puede decirte, darte una palabra que tú dices, wow, este hombre Dios lo usó. ¿Sabes por qué a veces no escuchamos la voz de Dios? Porque cerramos nuestro oído. Y la Biblia dice que él le dijo, mujer, no tengas temor. Como has dicho, haz la corta, pero la mía es primero. Porque yo quiero darte a entender que el Dios de Israel es un Dios todopoderoso. Es un Dios que puede cambiar tu vida. Es un Dios que puede cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en alegría. Es el Dios de los cielos y de la tierra. No es el Dios de los Baales al cual tú estás acostumbrado a escuchar. No es el Dios del gobierno de esta tierra, Sidón. Es el Dios de Israel. No tengas temor. Amado, hazme a mí primero, dijo el profeta. Pon en las manos del Señor lo poco y verás cómo la promesa de bendición en tu vida la vas a ver. Si tú no sabes predicar, predica 2 minutos. Si tú no sabes cantar, vente con los hermanos un día y practica para que tú veas que el hermano Rafa te va a poner a cantar. Aquí todo el mundo canta, ¿verdad? Nadie se ríe. Aquí todos cantamos. Aquí no necesitamos profesionales de la música. Aquí lo que necesitamos son adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Que cuando abran su boca, la abran y sepan que están adorando a Dios. Al Dios de los cielos y al Dios de la tierra. Amado, pon lo poco que tienes en las manos del Señor, tus recursos. Ya sean recursos económicos, también nos hacen falta, no podemos decir que no. Aquí hay que pagar la renta, pagar el agua, la luz, pagar las cosas que tenemos que pagar, ayudar a alguien que esté necesitado. Lo hemos hecho con varias personas y Dios se ha glorificado. Cada vez que nosotros sembramos una semilla, yo me sorprendo porque cuando voy a chequear el balance del banco, yo digo, adiós, pero ahora hay más. Amén. Así Dios trabaja con aquel que es obediente, amado. Así Dios trabaja con aquellos que tienen un corazón dispuesto a ser obedientes y a hacer aquellas cosas que Dios le agrada. Amado, portas una palabra de vida para aquellos que están sin fe y sin esperanza. Pero esa palabra tiene que salir de tu boca. Por eso te dije que no es solamente tú portar una palabra, es que tienes que declararla, tienes que hablarla, tienes que decirla. Y aunque tú creas que no tienes la preparación necesaria, no importa. Dios es el que va a poner esa palabra en tu boca y tú te vas a sorprender y yo me voy a sorprender. Que Dios va a ministrar al corazón de esa vida, porque Dios cuando habla, no habla solamente al intelecto, Dios habla al corazón, a la necesidad. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, hablando el profeta: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amado, usted sabe lo que estaba diciendo aquí el profeta. Estaba comprometiendo una palabra que Dios le puso en su corazón, pero la habló. Hay que hablar la palabra. Profetizando lo que venía. Fueron posiblemente 1 año y medio más
Poderoso es Dios. que aquella viuda fue sustentada por poner en las manos del profeta aquello que para ella era poco. Jehová Dios ha dicho así, dijo el profeta, perdón. Cuando Dios habla se cumple. Ezequiel 12:28 dice la palabra: mis palabras se cumplirán sin retraso. Yo cumpliré con lo que digo, afirma el Señor Dios. Y cuando Dios afirma es que le pone el sello de su firma. Seguro, seguridad, gloria al Señor. Es como cuando usted tiene una escritura. Poderoso es Dios. Esa escritura está a nombre suyo. Se podrán levantar miles diciendo que esa propiedad le pertenece a otro, y usted dice: no, papi, mira lo que dice aquí: propiedad de la persona que porta la escritura. Usted sabe que usted y yo tenemos una escritura también. Se llama la palabra del Señor. Esa palabra que ella misma dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa escritura tú la portas y tú le puedes presentar a la gente y decirle lo mismo: esto es propiedad mía. ¿Por qué? Porque esta palabra Dios la realizó y la hizo para que yo la pueda cumplir, para que sea el Espíritu Santo el que me ayude a cumplirla, para que sea el Dios mismo que ponga una palabra en mi boca para el mundo en necesidad. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa. Amado, al dar lo poco que tenía, ella rompió un ciclo que se llamaba escasez. Y hay veces que nosotros nos trancamos y a veces no queremos dar porque nos vamos a quedar sin nada, y el ciclo de escasez sigue en nuestras vidas. Y no estamos hablando solamente de una escasez económica, estamos hablando a veces de una escasez de emociones en nuestro corazón, porque no estamos compartiendo una palabra de vida que está en nosotros y decimos: no, yo no soy como ese pastor, yo no soy como ese evangelista, yo no soy como ese hermano que tiene una palabra que puede predicar media hora, una hora. No, usted porta esa palabra. Esa palabra está en tu corazón, amado. Amada que me escuchen esta mañana, jóvenes que nos escuchan en esta mañana. Suelta la palabra. Ella rompió el ciclo de escasez y abrió una puerta. ¿Sabe cómo se llama esa puerta? Esa puerta se llama provisión inagotable. Abundancia, gloria. Esa provisión se llama provisión inagotable. No se va a acabar, amado. Y aunque en un momento dado tú veas que el nivel de lo que tienes es bajito, confía. Confía. Dios siempre te va a suplir. Aquí la hermana Carmen García testificaba el miércoles pasado que me dejó, cómo Dios ha trabajado con ella de una manera tan especial. Hermanos que no tienen muchos recursos, pero que han puesto esos recursos en las manos del Señor, y Dios se ha encargado de multiplicarle de alguna forma. No me digas cómo, yo no sé, pero Dios lo ha hecho. El Señor lo hace. Hace poco fue a comprar un matre y dice ella que valía qué sé yo cuánto para su nieto. Y cuando llegó, preguntó: ¿y ese a cuánto está? Y le dieron: ¿ese vale cuánto fue? 540. Y ella dice en su corazón: yo no tengo 540. Yo tengo más o menos la mitad de eso, poco más de la mitad. Dice ella que antes de salir, el hombre le dijo: pero no se vaya, señora. Amado, ¿quién fue el que le dio una orden a aquel tipo que estaba vendiendo el matre? Aleluya, sí, Señor. ¿Quién le dio la orden a ese hombre? El mismo que le dio la orden a la viuda. Eso es. El mismo que le dio la orden a Elías. Y se lo llevó también. Y se lo llevó por aquella cantidad que Y el le dio. mismo que se quiere dar la orden ahora. también. Amado, ella tenía un puñado de harina, dice la Biblia.
la tenía en la tinaja. Yo me imagino que si la tinaja era grande, el puñado de harina no se veía allá adentro. Había que... mira, está todavía ahí. Y un poco de aceite en la vasija. Amado, tú eres esa vasija. Aleluya. Tú eres esa vasija que aunque portes un poco de aceite, Dios quiere usar ese aceite. Dios te quiere usar a ti. Dios no va a buscar otros recursos, es a ti, es a nosotros. Porque aunque tengas poco, el Dios de los cielos y de la tierra te dice en este día, en lo poco, si eres fiel, te voy a poner en lo mucho. Es la parábola de los talentos. Talentos es economía también. Pero después le dice, después que tú hagas y obedezca, entonces le dice a aquella persona que es obediente en lo poco, le dice, entra en el gozo de tu Señor. Hablando de un mayordomo. Porque cuando tú haces un acto de obediencia, tu corazón se goza. Tu espíritu se regocija. Entonces, tú vas a avanzar, no te vas a detener. ¿Sabes por qué? Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Tendrás la fortaleza necesaria para poder avanzar a los lugares que otros no han podido llegar. Sí, Señor. No van a llegar, pero tú vas a llegar. Vamos a llegar, sí, Señor. Me quedan unos minutos. En Marcos hay otra viuda. De hecho, los primeros 3 ejemplos son viudas. El Espíritu Santo me llevó a estos 3 viudas. Esta viuda es la que lo dio todo. José también hablaba de eso. Yo dije, este hombre me está robando el mensaje. La Biblia dice que Jesús entrando Jesús, sentado delante del arca de la ofrenda, dice la Biblia que miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos, ¿qué dice la Biblia? Echaban mucho. Primero dice, echaban mucho. Amado, si estos ricos echaban mucho, aún de lo que les sobraba, imagínate cuán ricos eran. Pues Jesús dice, echaban mucho de lo que les sobraba. Imagínate las riquezas de esta gente. Eso es que cuando usted ve una noticia en las redes sociales o en la televisión que dice que tal persona gastó qué sé yo cuántos millones de dólares en una propiedad o en algo, y usted dice, ¡qué desperdicio! Pero para ellos eso fueron 2 o 3 pesos. Lo que pasa es que nosotros estamos en una condición, vamos a decir, desventajosa económicamente hablando. Estamos hablando de economía, que vemos eso como, ¡wow! ¡Qué desperdicio! Millones de dólares por eso. Y yo que no tengo ni para sacar el malvete del carro, que no tengo para pagar el seguro. Digo que ahí no sé qué ha pasado eso. Y dice la Biblia que echaban mucho de lo que les sobraba. Eran extremadamente ricos. Me imagino, esto me viene a la memoria ahora, que en aquel lugar donde estaban los ricos echando, estaban los famosos fariseos, porque mire que a los fariseos les gustaba tener amistades con los ricos. Pero se cobró una viuda. Ese día Dios le dio una orden a otra viuda que llegara hasta aquel lugar, porque Jesús estaba allí. Y quería darle una enseñanza no solamente a los ricos, a los que estaban delante de él, los discípulos. Porque si algo Dios quiere realizar con nosotros es, nosotros, los discípulos, debemos de aprender de todo lo que Jesús dijo. Y la Biblia dice que vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. 2 blancas y un cuadrante
Para muchos era nada, pero para la viuda era todo. Lo que tenía, sí, Señor. Santo Jesús. Hay veces que juzgamos a la gente, para ella era todo. ¿Y qué Jesús dijo? Entonces, dice la Biblia, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Sabes por qué esta viuda echó más? Porque confió más. Lo echó todo. Echó con el corazón. Amada, ella sabía lo que estaba echando allí. Ella sabía que no estaba echando dinero. Ella estaba echando su corazón. Ella estaba poniendo allí su fe en Dios. Y ella sabía que poniendo su fe en Dios, Dios no la iba a desamparar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Dios, no te va a desamparar. Y Jesús vuelve y le dice: porque todos han echado de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amado, pero esto nos debe servir a nosotros también de ejemplo. Cuando se predica la palabra, no se predica para que tú y yo salgamos de aquí hoy, un domingo como hoy, y la pasemos por alta. Ya mañana se nos olvidó el mensaje, ya mañana se nos olvidó el propósito del mensaje. Yo puedo tener el mensaje en mi cabeza durante toda la semana, pero si ese mensaje no está cumpliendo con un propósito en tu vida, eso fue un mensaje, no fue una enseñanza de vida. Amado, usted sabe cuántas veces nosotros hemos echado, no en el arca, sino con nuestras actitudes, lo que nos sobra a Dios, nuestro tiempo, a veces nuestros recursos, a veces cerramos nuestro corazón y vemos la necesidad y pasamos por el lado, como hicieron el sacerdote y el levita. Cuando vieron a aquel samaritano caído, estropeado, le habían dado una salsa boricua, como dice mi hermano José, y pasaron de largo. El levita era el que estaba a cargo del culto. Nada que ver con los levitas de aquí, porque aquí los hombres de Dios son hombres de Dios, de verdad que sí. Y gente sencilla. Lo digo también para aquellos que tienen posiciones en las diferentes iglesias. Y a veces creemos que con una posición ya nos hemos ganado el cielo. Y ya estamos más que agradecidos. Y Dios nos tiene como los niños bonitos a nosotros. Pero le estamos dando las obras a Dios. Y la Biblia dice que Jesús confrontó a los discípulos y les dijo: vengan acá. No llamó a los fariseos, llamó a sus discípulos. Y les dijo: esta mujer dio más que todos los que dieron, porque echó todo lo que tenía. Amado, no es la cantidad de la ofrenda o de nuestra ofrenda lo que Dios está mirando. Dios está mirando la actitud de nuestro corazón. Dios está mirando cuánto confiamos en Él. Y ahora sí voy a terminar con esta historia, que es una historia corta. Es otra viuda, y básicamente esta es una tercera parte del mensaje. En otra ocasión podemos seguir el mensaje. Y es la viuda y el aceite. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Había una mujer que estaba, una mujer viuda, muy agobiada por las deudas y a punto de perder sus hijos. No era solamente que estaba agobiada por las deudas, era que en el corazón de ella sabía que si no cumplía con aquello a los cuales le debía, iba a perder sus hijos, porque en aquellos tiempos los acreedores
podían recibir los hijos como el pago de una deuda, y esta mujer estaba dolida porque tenía que entregar a sus hijos. Amado, y la Biblia dice que ellos podían ser entregados como esclavos, o yo lo digo, pero ella recurrió a otro profeta llamado Eliseo, cuyo mentor fue Elías. Y fue donde este profeta. ¿Sabes por qué fue donde este profeta? Porque esta viuda era esposa de los hijos de los profetas. Ella conocía a Eliseo, perdón. Sí, señora, Elías. Y hay veces que nosotros sabemos quién nos puede dar la mano o quién nos puede ayudar, no solamente económicamente, pero espiritualmente, y nos creemos que nosotros por nuestra cuenta vamos a resolver los problemas. No es así. Hay gente que Dios también le da órdenes para que te bendigan. Y la Biblia dice que fue y le pidió ayuda a Eliseo el profeta. Y le dijo: lo que me queda es un poco de aceite. Cuando lo poco es suficiente, amado, así se llama el mensaje. Un poquito de aceite en una pequeña vasija. Eliseo le indicó que pidiera, prestara vasijas vacías, y comenzara a vertir el aceite. Yo me imagino que cuando esta mujer salió a buscar las vasijas vacías, los vecinos le dijeron: ¿y para qué tú quieres tanta vasija? Tú estás loca. Y se le había muchas vasijas. Pero ella obedeció a la voz del profeta. Porque el profeta portaba la palabra del Señor. Es bien importante porque para tú saber que alguien porta una palabra, Dios te lo tiene que mostrar. No todos profetas, hoy en día hay profetas de 3 y 2, como decía el hermano Marcelino Lamboy. ¿Qué es un profeta de 3 y 2, pastor? Bueno, que pega una y fallan 2. ¿Sí? Por carambola, como dice mi hermano. Poderoso Dios. Y hoy en día los profetas es todo: te voy a bendecir, amén. Eso es algo genérico. La palabra lo dice. Pero tenemos que entender una cosa: no podemos despreciar a los profetas porque son parte de los 5 ministerios que la Biblia dice que son para la edificación de la iglesia. Pero tenemos que entender que también los profetas hablan, no habla Dios siempre. Y le quedaba un poquito de aceite, dice la palabra. Pero la orden que le da este profeta, después que la manda con las vasijas a buscarla dentro de los vecinos, le dice: entra luego y enciérrate. Esto lo hemos pasado por aquí. Poderoso Dios. Entra con esas vasijas y enciérrate tú y tus hijos. ¿Por qué el profeta le dice enciérrate? Por si acaso vienen los acreedores. Van a venir a buscar aceite, tomen de si ya tienen. Y a los hijos también. Tú estás encerrada, pero eso es mucho más que eso. Aquí habla de un encerramiento de tú con Dios, amado. Hay momentos en la vida que tú tienes que encerrarte con Dios a solas. Sí, señora, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque Dios que está bregando con tu fe, está bregando contigo, está bregando con nosotros. Gracias, Gloria. Y le dijo: enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Trae la otra. Aleluya. Es la otra que la vamos a llenar. Poderoso. Enciérrate por cuanto la necesidad de la viuda, amado, era privada. La provisión
también tenía que ser privada. Hay momentos en la vida en que te tienes que encerrar. Más adelante la Biblia dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Amado, ¿por qué ella era la que echaba el aceite? ¿Y por qué los hijos traían la vasija? Porque esta bendición era para toda la familia. Hay bendición para la familia. Y ella quería que los hijos de ella vieran cómo Dios provee. Aleluya. Cómo Dios estaba respondiendo a una mujer viuda. No solamente Dios le dio la orden a Eliseo, le dio la orden también a los vecinos para que le dieran las vasijas. Amado, las vasijas en el tiempo de Jesús, Sí, Señor. pues en los tiempos de Elías, no eran cualquier cosa. La vasija era para echar a veces cosas de valor, a veces cosas también que no tenían mucho valor. Y ella le dice a los hijos, tráigame las vasijas. Vente por aquí, Davidcito. Santo es el Señor. Vente por aquí, Eliú. Vente. Poderoso Dios. Y vente por aquí, Carmen García, vente. Ven acá. Qué lindo es el Señor. Ella es la abuela de estos dos niños. Y ahora la abuela le dice, tráigame las vasijas. Tráigame las vasijas. A la guardia se la da. Eliú, trae la vasija. Y ahora la hermana Carmen va a derramar el poquito de aceite que tenía. Era un poquitito en una vasija. No era mucho, no era que la vasija estaba media llena, como a veces no, era un chispitito, como dice la bonita. El chispitito, hermana Carmen, ella está levantando las vasijas. Usted va a derramar esas vasijas, ese aceite en las vasijas. Poderoso es Dios. Santo Dios. Eliú, ¿qué tú estás viendo? Poderoso Dios. ¿Qué tú estás viendo, Eliú? Se están llenando. Gloria a Dios. Las vasijas se están llenando. ¿Y cómo se están llenando? Porque es un milagro. Ese es del borde. Se está desbordando. Ponga aquella vasija allá, Eliú. Deja que David ahora llene la vasija. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso. Davidcito, ¿qué tú estás viendo? Las vasijas se están llenando. Él está viendo que las vasijas te están llenando. Amén. Chacho, vete para allá y pon esa vasija allá y trae otra vasija. Alabado. Gracias, hermano. Gracias. Ella quería que sus hijos vieran, en este caso sus nietos, el milagro de las vasijas Amén. llenándose. Gracias Dios. Poderoso es Dios. Hay momentos en la vida nuestra en que tenemos que provocar a los nuestros a que vean el Dios que nosotros les servimos obrando. Aleluya, Gloria a sí, Dios. Señor. Y yo me imagino que los hijos de ahí en adelante fueron hijos diferentes. Esos hijos dijeron en un momento dado de su vida, podrá haber en esta casa una nueva escasez, pero una cosa yo sé, que Dios va a suplir en medio de la escasez. Amén. Póngase de pie, amado. Amado, Santo, poderoso. mientras ella derramaba el poco de aceite que tenía, cada vasija se llenó de una forma milagrosa. Dios no necesita grandes riquezas para resolver aún tus problemas económicos. Dios necesita que lo poco que tienes lo pongas en sus manos.
para que puedas ver el milagro de la multiplicación. Pon lo poco que tiene en las manos del Señor. Amado, eso tiene un nombre. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama fe y se llama obediencia. Amado, no importa el tamaño de lo que posees, lo que importa es la actitud y la generosidad del corazón. Amén, aleluya. Gracias. María era una mujer común y corriente. Y Dios le dio una orden al ángel para que la visitara en un momento dado. Y ella, confundida en un momento dado, dijo: yo soy una mujer que posiblemente no es reconocida dentro del pueblo. Estoy parafraseando y dándole un poco más adelante a lo que quiero explicarte. Pero una cosa hago: yo voy a poner mi vientre para que la semilla de la salvación germine en este vientre y sea de bendición a millones y millones de vidas a través de las generaciones. Amados, ¿sabes por qué hoy estamos aquí? Estamos aquí porque personas, todavía tengo ejemplos de hombres, pusieron lo poco que tenían en las manos del Señor. Y eso provocó un milagro de multiplicación que hoy en día usted y yo podemos disfrutar. Padre, te damos gracias en esta hermosa y maravillosa mañana. Te damos gracias por tu amor, tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias por enseñarnos, Señor, que cuando ponemos lo poco en tus manos, Señor amado, hay milagros de multiplicación que con nuestro conocimiento humano jamás podremos explicar. Señor, ayúdanos a siempre serte fiel. Como dice tu palabra, serte fiel hasta la muerte, porque sabemos que tú nos darás la corona de la vida. Padre, ayúdanos a entender y a comprender y a ser obedientes, Señor amado, cuando tú tocas nuestro corazón y cuando tú nos hablas, Señor amado, no solamente al intelecto, sino a lo profundo de nuestro espíritu, a realizar algo. Que lo hagamos, Padre, que lo hagamos, porque sabemos, Señor, que grandes cosas tú harás a través de nuestra obediencia, a través de poner en tus manos, Señor, aquellas cosas que parecen pocas, pero son más que suficientes en tus manos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, Dios. Si alguien necesita la oración, este es el momento Gloria al que vive. de pasar al frente. Vamos a orar. Acuérdense del domingo, es el Día de los Padres, y les esperamos por acá, aquellos hermanos como el hermano Eddie y el hermano Juan, que si quieren visitarnos el domingo, estamos aquí a la orden. Vamos a tener algo de comida, vamos a compartir, vamos a tener música, vamos a tener muchas cosas. Y aquellos que nos ven también a través de YouTube, les saludamos en este día. Si no tienes un lugar donde congregarte y eres padre o no eres padre, o eres madre o no eres madre, vente por acá, que queremos hacerte bien. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo y todos los tuyos. Estamos en la calle 51, en el bloque GD, número 13 de la urbanización Santa Juanita, aquí en Bayamón, muy cerca del Hospital Regional y de la farmacia Walgreens. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en la próxima.